que dónde está Dios, que dónde está el Rey, que dónde está el pie que cruzó por la arena, que si saldrá el sol, volverá el ayer, que si viene el mar y se roba mis huellas, soy tan solo viento sediento y pronto me iré, soy tan solo niebla que anhela un atardecer, soy tan solo viento sediento y pronto me iré, soy tan solo niebla que anhela un atardecer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y también contigo. El Señor Jesús, que nos invita en primer lugar a la mesa de su palabra y luego a la mesa de la Eucaristía, nos llama a la conversión de nuestro corazón. Vamos a reconocer en el silencio de nuestro corazón nuestras faltas e invocamos la misericordia de Dios. Nos confesamos pecadores y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En esta Eucaristía nos unimos a la familia Pérez Castillo, que vienen a encomendar a un miembro de su familia, a Paco, fallecido el mes pasado, para que el Señor lo tenga descansando y a su familia la conforte con la fe y la esperanza en la resurrección. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que nos mandas, a desear lo que nos prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. Primera lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron en antepasado al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Respondamos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesaré mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. ¿Todos? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. ¿Todos? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. ¿Todos? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirá quienes en Él esperan. ¿Todos? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para sacrificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente,
sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Una palabra de cada una de las lecturas que nos sirva de reflexión y desde luego que nos sirva de tarea de la semana y que nos sirva para enriquecer nuestra vida humana, cristiana y espiritual. La primera lectura tomada del libro de Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue el primero de los jueces. Los hijos de Israel tienen su origen en los patriarcas. Y luego, después de los patriarcas, vinieron una serie de jefes espirituales con una ascendencia moral en ellos que no heredaban
esa autoridad. Los patriarcas heredaban la autoridad y así fue de padres a hijos, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y termina allí el patriarcado. Viene también un momento en el que el pueblo está desorganizado a causa, primero, de haber estado en la esclavitud. Y luego se desorganiza cuando salen de Egipto y se encuentran con una serie de dificultades. Para entonces los patriarcas ya habían muerto. Algunos consideran a José otro de los patriarcas que estuvo en Egipto, pero nunca le dio Jacob, su padre, la bendición de la primogenitura. Tuvo un puesto importante, recibió al pueblo de su padre Jacob, lo organizó, estuvo bien delante de Faraón, hicieron bienes suficientes para vivir bien en Egipto. Pero viene un nuevo faraón y ese nuevo faraón desconoce todo lo que José y los antepasados de Israel habían hecho. Y es cuando aparece la persona y la figura de Moisés, el libertador. Y a él le va a encargar Jesús, a él le va a encargar Dios liberar al pueblo de Israel. Pero en el camino, 40 años en el desierto, pues hay muchas dificultades. El pueblo se rebela muchas veces contra Dios y se rebela contra Moisés. Por eso cuando Moisés va y le dice a Dios, oye, el pueblo ya casi me apedrea. No, es que no se rebelan contra ti, se rebelan contra mí, porque se les ha olvidado todo lo que yo he hecho con ellos y sus antepasados. Y se les ha olvidado que yo voy a cumplir mi palabra de darles una tierra, la que le prometí a sus padres, y una tierra abundante, y una liberación. Se rebelan y protestan contra mí. En algún momento, llevado también por esa situación, Moisés también es débil y también se enfrenta a Dios y le reclama. Y Dios le dice, bueno, tú no crees tampoco lo que yo puedo hacer, perfecto, entonces verás la tierra prometida desde el monte Nebo y morirás. Y otro los introducirá en la tierra prometida. Y ese otro es Josué, el que los va a introducir en la tierra prometida. Moisés la va a ver, una distancia aproximada como de unos 65 kilómetros, y va a morir. De ahí en adelante Josué va a tomar esa guía del pueblo. Y por eso les pregunta, ¿les agrada realmente servir al Señor? Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates? ¿A los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Él había vivido ese caminar por el desierto y esa rebeldía. Entonces, antes de seguir adelante, les va a decir, a ver, ¿seguimos o hasta aquí la dejamos? El pueblo se acordó de todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces le responden, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Se comprometen a cumplir esa promesa que le habían hecho a Dios y que Dios ya les había hecho. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y si yo soy su Dios, van a caminar de acuerdo a lo que yo les he mandado y que les he ido transmitiendo a través de los diferentes jefes. Viene para nosotros una pregunta en momentos difíciles. Cualquier momento y cualquier situación y cualquier problema donde nos encontremos puede sucedernos lo que le sucedió al pueblo de Israel. 40 años. A veces nosotros somos menos los que sufrimos. Y puede ser que nos rebelemos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo tengo que pagar lo que hicieron los
los antepasados. Ahí es donde está la confianza en Dios y la repetición del Salmo. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. A pesar de lo que nos haya sucedido, nos haya pasado en la vida, con los años que tengamos, si hacemos un recuento de si son más los bienes que los males, pues veremos que son más los bienes. Quizá no como nosotros los querramos, pero son más los bienes. En la segunda lectura tomada del apóstol Pablo a los Efesios, si estuviera aquí un grupo de mujeres, sobre todo feministas, ya hubieran lanzado a la lectura una serie de tomatazos y aguacatazos y todo lo demás, ¿verdad? Pero si se fijan ustedes, no se acaba. La lectura no acaba diciéndole, las mujeres estén sujetas a los maridos. No, luego le dice, ahí voy con los maridos. Los maridos amen a sus esposas y respétenla. Y ámenla. Y luego viene la comparación que dice Pablo. Yo comparo aquí a Jesucristo con la iglesia. En la piedad de los primeros padres de la iglesia se habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Y si Él ama y nosotros somos iglesia, pues nos ama. Y si Él es la cabeza de esa iglesia, pues a donde va la cabeza tenemos que caminar también nosotros. Entonces hay que entender este texto de Pablo. Por eso dice al final expresamente, este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En este sentido que lo comento. Si vemos las lecturas, no solamente de la Biblia, vayamos a otros textos y a otros libros. Vayamos a las religiones que llamamos religiones del libro, como es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, en ese orden de aparición. Primero el judaísmo, luego el cristianismo, luego el islamismo. Son las religiones del libro. Hay un libro en el cual están cimentadas las verdades y los pilares de la fe de esas religiones. Y ahí vamos a encontrar la respuesta. Ahí vamos a encontrar también medios para por dónde caminar, sin ir a los extremos. Se vienen ahorita, cuento, los talibanes, ¿verdad? Sin ir al extremo de los talibanes. ¿Sí? El libro sagrado de los musulmanes no habla de una guerra al infiel. No habla de una violación de derechos humanos. No habla tampoco de un despreciar a la mujer y traerla caminando 4 o 5 pasos atrás. La mujer no es una cosa ni una posesión. Se quedaron con la influencia del Antiguo Testamento y se quedaron con la influencia del Medio Oriente, de donde viene Jesús. Por eso algunas expresiones de Pablo referente a las mujeres suenan de una persona misógina, porque es el ambiente de la sociedad del tiempo de Jesús, es el ambiente que sigue reinando en algunas comunidades del Medio Oriente, donde la mujer pasa a segundo plano. Pero si nosotros la vemos con los ojos de Jesús, veremos que la mujer no pasa a segundo plano. Estamos al mismo nivel, hombres y mujeres. Tan pide en el matrimonio respeto de uno como de otro, tan pide amor de uno como de otro, tan pide servicio de uno como de otro. Y en la vida ordinaria, fuera de la vida de pareja, es exactamente lo mismo los unos con los otros. La tercera lectura, que es el Evangelio, una distinción entre los discípulos de Jesús y los apóstoles. Ahí la vieron ustedes. Al final, en el último párrafo dice, entonces Jesús les dijo a los 12. ¿Sí? ¿A cuáles otros discípulos se refirió Jesús para decirles, cómo que no me creen? ¿Cómo? Habla en otro texto del Evangelio de otros 72 discípulos. Y ya habla después de la
resurrección de Jesús y la primitiva iglesia de unos 500 discípulos de Jesús. Entonces son seguidores cercanos a Jesús, pero no son los íntimos que conocemos nosotros como apóstoles. Es obvio pues que si están viviendo bajo la influencia del judaísmo y están viviendo bajo la influencia de que Jesús no es el Mesías, cuando dice eso, pues dudan entonces. Y por eso Jesús hace relación a los 12. ¿También ustedes quieren irse? ¿Ustedes los más cercanos? ¿Ustedes a los que les he compartido todo lo que de mi Padre he recibido? ¿Ustedes con los que he andado, he comido, he descansado, he dormido, he pasado hambres, he pasado soles, he pasado persecución, incomprensiones? ¿Ustedes que han vivido conmigo también se quieren ir y no entienden lo que yo estoy diciendo? Entonces la pregunta es, en segundo lugar, para ellos, pero en primer lugar es para los que empezaron a creer en Jesús. Y esto ya a algunos les bajó el creer en Jesús. ¿Cómo se está igualando? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo? ¿Cómo nos va a dar eso? Ahí está el problema de la fe más adelante. Y luego también hay que entender lo que Jesús quiso decir. Aquí todavía no entendían los demás porque no eran de los cercanos. Y algún que otro discípulo todavía tampoco entendía bien. ¿Cuándo lo entendieron bien? En la última cena, cuando les dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Sí? Hasta entonces lo entendieron. Y algunos todavía lo entendieron poco tiempo después. En ese momento todavía no. Viene una pregunta para nosotros. ¿Le creemos realmente a Dios en todo lo que nos dice? ¿Le creemos a Dios en su palabra escrita? No textualmente, no textualmente. Que recuerden que la Biblia no es textual. ¿Le creemos a Jesús? ¿Creemos el mensaje de Jesús? Y si alguna vez hemos dudado de Dios o de Jesús, ¿por qué ha sido? Vamos a preguntarnos. ¿Dudamos con el corazón o dudamos con la razón? O en ese momento la fe se debilitó y entonces ganó el corazón y ganó la razón. Y se nos fue la fe. Bueno, pues en ese momento hay que decirle lo del hombre del Evangelio, cuando Jesús le dijo que si podía curar a su sirviente. Creo, Señor, pero ayuda a mi fe. Hay que decirle cuando nos sintamos así. Creo, Señor, pero ayuda mi fe. Vamos a encomendar a Dios a nuestra comunidad de México, a nuestra comunidad de Tampico, en la oración de los fieles o la oración universal que sabemos. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre escuche nuestra oración. A cada petición vamos a decir: te rogamos, óyenos. Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo y de todos los demás obispos, que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Oremos. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, de sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian y otorgue a todos aquello que necesitan en cada momento. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a nuestro país que nadie se considere superior a nadie por razón de origen, lengua, clase social o poder económico. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que Dios infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas,
les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a los adultos mayores ser tratados con el afecto y la dignidad que les corresponde. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todos a quienes queremos recordar, que obtengan las riquezas que no se acaban y alcancen los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Vamos a encomendar en esta Eucaristía el eterno descanso de Paco Pérez Castillo. Vamos a encomendar en esta Eucaristía al rector de la Ibero Campus Santa Fe, en el DF, que está internado en el hospital a causa del COVID. Vamos a presentarle nuestras necesidades personales y familiares. Señor Dios nuestro, que por medio de Cristo, el Verbo eterno, nos muestras tu amor, escucha nuestras oraciones, ilumina a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, para que nada nos aleje de Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna. Vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Oremos, hermanos, para que el sacrificio de todos nosotros sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de ti un sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oración sobre las ofrendas. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y la paz por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo el haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal. Y así como lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno. Nosotros nos unimos a sus voces y cantamos tu alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifica estos dones con la fuerza de tu Espíritu. Los transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan, te dio gracias y te bendijo. Lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Armando, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hijo y hermano nuestro, Paco Pérez Castillo, de todos nuestros difuntos cuya fe solo tú conociste, que han muerto en la esperanza de la resurrección y en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Líbranos de todo mal y danos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de nuestros pecados, protegidos de aquello que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestro México y a tu iglesia, paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
Tomaremos el pan celestial, invocaremos el nombre del Señor. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno. Para la comunión ponemos nuestra mano izquierda extendida, depositamos allí la Eucaristía y ustedes la toman con la mano derecha. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres
nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Nos ponemos de pie para nuestra última oración. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos, los acompañe siempre. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Donde tú vayas,